Lo que sí seguramente va a tomar la historia es la intención del gobierno, que ya salió por decreto, de privatizar, entre otras cosas, AISA, ¿no? En un rato vamos a hablar de cómo se llegó a esta situación, que tiene que ver con la ley Bases, y hacer un repaso también de quienes votaron a favor de esta ley que permite avanzar con algunas privatizaciones. Bueno, pero para hablar del tema puntual de AISA, en estos momentos, que es lo que nos interesa analizar, estamos comunicados con Rodolfo Dalmati, quien es ingeniero civil, es profesor de Ingeniería Hidráulica Aplicada de la Universidad de Buenos Aires y es consultor en Ingeniería Hidráulica. Rodolfo, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atenderme. Queremos entender de qué hablamos cuando hablamos de la privatización de AISA, desde el punto de vista que quieras analizarlo, porque es un tema que, como decíamos al comienzo, me parece que no está en la agenda lo suficientemente analizado, más allá de grandes títulos que tienen que ver con los que hoy han salido en algunos medios, y hago un repaso breve que tiene que ver, bueno, con el cobro que se le va a hacer a los morosos, la forma en que se está analizando la privatización, cuánto del capital estatal va a seguir en manos del Estado y cuánto se ofertará, en fin, temas que son títulos, pero que me gustaría avanzar un poco con vos, pensando estratégicamente en esta futura privatización, si se da lo que el gobierno pretende. Mira, bueno, primero pongamos en el orden internacional cómo funciona esto. O sea, hay sistemas que son absolutamente públicos y otros que son más bien privados. Por ejemplo, por ahí los ejemplos que le gustan al presidente no son adecuados en este caso, porque Estados Unidos el agua normalmente es municipal y a veces es mezcla de municipal y estatal, o sea que no es privada. Bien. En Israel la empresa de agua es estatal, o sea que si tenemos los dos países más cercanos al presidente, el ejemplo parece que no coincide. En varios países europeos, en cambio, hay concesionarios privados, en Francia, en España, en Inglaterra, por ejemplo. Recordarás que Aquí estaba Francia, ¿no?, en su momento. Claro, en Francia o en España son concesionarios privados que administran el servicio. Ahora vamos a nuestro caso. Primero, hay una cosa que siempre, porque a veces lo miramos desde la órbita de los ciudadanos de Buenos Aires o de Damba en general, y en realidad todos los argentinos estamos pagando, los que viven en Jujuy y los que viven en Ushuaia, pagan por AISA también, ¿no? Con lo cual eso, quizás la lógica sería que lo maneje la Ciudad de Buenos Aires combinado con la Provincia de Buenos Aires, independientemente sea público o privado, ¿no? Porque son los que los usuarios de esas zonas los que se benefician con el servicio. Exacto, el de Mendoza tiene obras sanitarias Mendoza. ¿Por qué el jujeño decís que paga? Porque paga sus impuestos generales. Paga sus impuestos y el eventual déficit lo banca el gobierno de tantos años, lo pagan todos los argentinos. Bien. Esto por un lado es que quizás como conceptualmente debería transferirse a la combinación de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, que son los habitantes que lo usan, independientemente, insisto, que si es público o privado. Bien. Después, en estos países que te digo, por ejemplo, el caso de España, el caso de Madrid en particular, Madrid se alimenta de un montón de diques con embalses que tiene alrededor de Madrid, porque ellos no tienen ríos importantes como los que tenemos nosotros en Buenos Aires, y esos embalses han sido construidos por el Estado, no por el concesionario. Entonces, hay que dividir quizás las tareas en dos partes, uno que es la operación del sistema y otro la construcción de la infraestructura. Eso está contemplado en el proyecto de privatización. Sí, o sea, hoy, lo que está hoy, que bueno, como el decreto salió hoy, solo leí rápidamente, no tenemos el pliego de la licitación. No, pero habla de los dos tipos de licitaciones que se abrirían, ¿no? Lo que dice el decreto en particular es que va a haber un plan de mejoras estratégicas, ¿viste? Es muy difuso, que además va a ser indicativo, o sea que tampoco va a tener obligación en consideración de hacerlo, con lo cual es medio raro. Porque ¿qué pasa? Vos en el ámbito del AMBA, mucha gente no tiene cloacas hoy, especialmente desde que en su momento se amplió el rango, donde se agregaron un montón de partidos del segundo y tercer cordón, algunos COSEC Paz, Malvinas Argentinas, un montón de partidos, Esteban Echeverría, del lado norte-sur
y oeste de la ciudad, que se agregaron. Y en esos partidos, en general, la población que tiene servicio cloacal es bastante baja. O sea, ahí, digo, yo no me acuerdo ahora el número exacto porque hay que verlo por partido en el censo, pero vos pensás que el 40% de la población argentina no tiene cloaca, en general de todo el país. Y de la provincia de Buenos Aires, en total, está en el orden del 38% que no tiene cloaca. Entonces, después por ahí hay partidos que tienen más, otros que tienen menos, ¿no? Pero pues, si comparamos, ¿no? Obviamente, Vicente López tiene casi el 100% y José Cepaz tiene el 20%. Claro. Digo, para tener números, ¿no? Entonces, decís, bueno, si yo soy privado, cualquier privado toma esto y voy a cobrar, bárbaro. Al que le cobro, que tiene servicio, que vive en Ciudad de Buenos Aires, un departamento, le cobro fenómeno. Ahora, el tipo que le tengo que hacer la cloaca es José Cepaz. Normalmente es un tipo pobre que no puede pagar. Y mucho menos puede pagar esa obra. Entonces, si la obra no la hacemos desde el lado público, va a ser muy difícil que un privado lo haga. Porque no tiene un aliciente para hacerlo. Porque no va a ganar plata. Lo más probable es que el tipo ni le pague. Ni le pague el servicio porque no puede. Entonces, ahí entras en una nebulosa, que vos podés tener un operador privado o podés tener un operador público. Obviamente tiene que ser eficiente en cualquiera de los casos. El problema del operador privado es que si solo es privado va a ser lo que le convenga como negocio. Sí, no sería justo reclamarle otra cosa, ¿no? Para eso está, para ganar plata. Por supuesto. Haciendo un buen servicio, todo lo que vos quieras, con una calidad excelente, lo que sea. Pero no le podés hacer perder plata, porque el tipo no le conviene. Entonces, ahí la gran duda está en, bueno, bárbaro, ¿cómo haces para expandir el servicio si el Estado no va a poner dinero? Porque eso no es negocio en ninguna parte, digamos, no es que no sea negocio en Argentina. En todo el mundo la cloaca es subsidiada, la obra. Después la operación podemos discutirla, la tarifa puede ser más alta, más baja, con subsidio, sin subsidio. Ya se aumentó mucho la tarifa de la que era antes, y por eso ellos dicen, no lo sé, porque nunca los números los sabes reales, que hoy operativamente es rentable la empresa, veremos. Claro, yo me acuerdo que en la época de Menem, por ejemplo, cuando fue lo de Entel, que eran las telecomunicaciones, cuando se presentaron los oferentes, una de las exigencias era subir las tarifas, bueno, a dimensiones astronómicas, que finalmente el gobierno tuvo que aceptar, porque si no, también era un negocio que no era rentable, no solo por la situación de Entel, sino por la lógica de este tipo de emprendimientos, ¿no? Calculo que algo parecido pasa con el agua. No, en el caso de AISA el problema es que te digo yo, y gran parte de Gran Buenos Aires que no tiene cloaca y que habría que hacérsela. Ahora vos decís, bueno, sumala esto a que, bueno, ¿por qué no se le cortaba hasta ahora, porque no es que viene del kirchnerismo, esto viene de obras sanitarias, no se le cortaba el agua al tipo que no pagaba? Hay una razón, es una razón sanitaria, pues si te corto el agua, tu calidad de vida va a bajar, porque ¿qué vas a hacer? Vas a hacer agua de pozo contaminada, te enfermas, como sos un tipo pobre, porque si te plata vas a pagar la tarifa, entonces ¿qué vas al hospital público? Entonces tu costo, si querés verlo económicamente como le gusta a todo al presidente, termina pagándolo vos como Estado atendiendo al tipo en el hospital público, porque el tipo se enfermó de cosas que están relacionadas con el agua contaminada, que hay un montón. Está clarísimo. Y el segundo problema que tenés es el tema de cloaca. Vos no le haces la cloaca, bárbaro. ¿Qué hace el tipo? Pongamos que hoy el tipo tiene servicio de agua y no tiene cloaca. Y tira todo ahí a la calle, qué sé yo, no sé. ¿Qué hace? A la calle, a un zanjón, o sea, está lleno el Gran Buenos Aires de arroyos contaminados. O sea, no hace falta ni ser ingeniero, ni hidráulico, ni nada. Vas con el auto y lo ves. Sí, se ve en la superficie, sí, tal cual. Te cruzás por la autopista el río Reconquista y lo mirás un segundo por la ventana y lo te diste cuenta de a dónde va el líquido cloacal. Yo quiero ver si puedo sintetizar por lo menos esta partecita que estás describiendo muy bien y que veo que apunta a un mismo lugar, ¿no? Es una visión estratégica que excede quizás una visión de negocios, como podríamos ver cómo funciona un kiosco, ¿no? Es algo más integral que si ganás por un lado, por ahí perdés por otro, en fin. Tiene que ver con algo más complejo. Entonces, en ese marco, y ateniéndonos solamente a esto que estás diciendo, y después entramos en otros terrenos, si querés, ¿es conveniente tal cual se está pensando, o por lo menos, por lo poco que se puede conocer por ahora, una iniciativa de esta naturaleza?
A ver, no tenemos el pliego, con lo Claro. cual no sabemos las condiciones que se le va a aplicar, ni la tarifa, ni... Da la impresión que, digamos, que hay una, por lo menos a lo que da el decreto, que hay unas fallas en la idea, digamos, como la idea está mal desarrollada, porque de alguna manera por este camino vas a ir a una tarifa muy cara y no una ampliación de servicio. Pero yo no estoy en contra de un operador privado, simplemente que las condiciones tienen que ser adecuadas para que la gente tenga agua de cloaca y que el servicio tenga un precio razonable. Entonces, Claro. por ahí no es que hay que subsidiar a todo el mundo, pero sí participar en la ejecución de las obras y que el privado pueda hacer la operación. Puede ser un método. Claro. Obviamente tampoco está mal cuando hacen, viste, una gestión pública muy politizada, muy de campaña, como la que fue la de Malena Galvanini, que fue muy criticada por, Sí. digo, desde el punto de vista técnico, porque viste, se hicieron las obras en Tigre y no en otros lados, qué sé Claro, yo, ¿viste? sí. Entonces hay que tratar de que sea una empresa pública privada, pero que funcione técnicamente, imparcialmente, llamémoslo Claro, así. sí, sí, y, sí. Pero y vos no, ves... mirar este municipio porque está un amigo, le hago la obra y en este Claro. otro no le hago. Ahora, en principio, pensar en este formato público-privado, entonces, no tenemos el detalle, pero en la Argentina, como están dadas las cosas, ¿es más viable eso que mantenerla totalmente pública como es actualmente y hacer una buena gestión? ¿Qué es lo mejor, así, a grandes rasgos, ¿no? Mira, yo hoy veo difícil la gestión privada en este momento, aunque hagan el pliego muy favorable, viste que tenés el punto de vista de la tasa de riesgo país, que es muy alta. Muy favorable, la perdón, bajada. muy favorable para el privado. Para un operador, sí, como ok. diciendo, bueno, Ujú. da la impresión, De que nadie la quiere agarrar. que lo están haciendo muy favorable, a ver si consiguen algún candidato, por decirlo así. Mira, mirando otras licitaciones que están saliendo, como las de las concesiones viales, pasa lo mismo. O sea, están poniendo condiciones muy favorables para que alguno la agarre, digamos. Todo muy rigi, style. Sí, es como diciendo, bueno, hace algo y manténemela. Claro, y Pero digo, vemos. a mí me parece que ahí falta en el gobierno gestión técnica, o sea, mucha economía contable, por decirlo de alguna manera, Claro. pero poco, digamos, técnica en Sí, general, sí. ¿no? O Mucho sea, como Excel, vemos pero que de poco golpe- ajedrez. Sí. Y sí, como vos lo ves, a ver, yo obviamente no soy para nada experto en estos temas, en salud, que vos decís, pero como el Garrahan, ¿qué pasó? ¿Viste? Claro. Es un lugar de excelencia a nivel reconocido en toda América Latina. Ujú. Y esto es lo mismo, o sea, como que los que están a cargo no saben a ver, uno a veces entiende que en la política se ponen a cargo en políticos o no políticos, pero amigos o lo que vos quieras, pero bueno, por lo menos busca gente que te asesore técnicamente cuál es el Sí, mejor sí, sí, camino. sí. Sí, sobre todo en Eso temas tan yo no técnicos lo como, veo. como Como esto. como estos, claro. Después, en función de las tarifas, bueno, también está claro lo que vos decís, sería una solución quizás alternativa a una privatización, dar una discusión sobre quién paga AISA. Para mí era algo que era lo lógico en hacer primero, antes Claro. de privatizar. Ujú, porque vos la privatizás, digamos, ¿y a quién es le va a como que cobrar el privado? se lo va a pagar al usuario y si el usuario no puede pagar, le van a cortar el agua. Eso es lo que están diciendo. Claro, Si claro. vos lo lees, lo dice así. Ujú. Después sabemos que la realidad tampoco es tan fácil. Es decir, cuando le empiecen a cortar el agua a mucha gente, va a ser problemático. Digamos. Claro, sí, sí, por supuesto. Hoy pensá que en las villas de la ciudad de Buenos Aires, el que Sí. paga es el gobierno de la ciudad, el agua. Claro. No es que la paga la gente de la villa, que además no tiene agua directo, sino que tiene canillas, algunos tienen conexiones más menos precarias, Sí, sí, sí. pero la cuenta, digamos, hoy AISA se la cobra la ciudad. Claro. Entonces, puede ser un mecanismo, viste, que lo pague la provincia y la ciudad, por otro lado, con el privado. Podría ocurrir, no sé, Ujú. no lo sé. Te agradecemos muchísimo. Rodolfo Dalmati pasaba por Tendencias, él es ingeniero civil, profesor en hidráulica aplicada de la Universidad de Buenos Aires y consultor en ingeniería hidráulica. En un ratito seguimos con más Tendencias.
Bueno, seguimos en tendencias y recién estábamos comunicados con Rodolfo Dalmati, que es ingeniero civil, profesor de hidráulica aplicada de la UBA y consultor en ingeniería hidráulica. Nos hacía un planteo desde lo técnico de los inconvenientes que podría tener la privatización de AISA, y yo explicaba que desde la política, bueno, la herramienta que tiene el gobierno para avanzar con este DNU fue dada por el Congreso de la Nación, que, entre otras cosas, le dio el ok a las fuerzas de Milei, con minoría importante en ambas cámaras, como para que avanzara con esta ley bases, ¿no? Entonces buscamos ahí entre los diputados que de alguna manera se negaron a que esta herramienta fuera parte de la caja del gobierno nacional en el Congreso, y entre ellos está Esteban Paulón, diputado nacional de Hacemos Nuestro País, secretario general del Partido Socialista, a quien invito también a conversar sobre el tema AISA, no ya desde lo técnico, sino desde lo político y también su relación con esto que fue la aprobación casi a ojos cerrados de la ley bases, ¿no? Que incluía, entre otros temas, la privatización de algunas compañías. Esteban Pablo Galeano te saluda, gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué opinás de todo este tema? Ya que vos estuviste en el principio ya en desacuerdo con avanzar en darle estas herramientas al gobierno para que avanzara, por ejemplo, en este caso que estamos analizando, con la privatización de AISA. Primero, que el gobierno tiene un pequeño problema de lectura y comprensión de las leyes que aprueba el Congreso, ¿no? No es solo lo de AISA, sino también en algunas otras cuestiones, como por ejemplo la virtual disolución de instituciones culturales, el INTA, el INTI, materias en las cuales el gobierno evidentemente excedió lo que se había determinado como facultades delegadas, que como bien vos decís, yo voté en contra, pero que el Congreso decidió otorgarle. Por lo tanto, desde ya que el gobierno tiene ese margen de acción, o lo tuvo en el plazo del año que duró la delegación, pero cuando uno ve que la ministra de Seguridad, dentro de una resolución simple de nuevo estatuto del personal policial, incorpora medidas que exceden completamente ese instrumento y que implican una reforma virtual del Código Penal. Cuando uno ve que se eliminan los quit, es decir, la personería o la personalidad jurídica del Instituto del Teatro, del Instituto de la Música, del INTA, del INTI, cuando uno ve que se manda el gobierno sin ningún tipo de problema a querer privatizar AISA, lo anuncia, modifica condiciones de prestación de servicio, cuando expresamente estaba excluido de la posibilidad de las competencias de las facultades delegadas, bueno, no nos queda otra reflexión que entender que el gobierno o no sabe leer, o es pícaro en la lectura y se aprovecha de la fragmentación de la oposición, que no terminamos de articular una barrera concreta que le ponga efectivamente un límite de todos estos excesos y medidas, avances que toma el gobierno, decisiones que toma el gobierno, que no tienen nada que ver con lo que le fue delegado oportunamente. Yo pensé que simplemente utilizando esas herramientas que el Congreso de la Nación en su momento le dio, el gobierno estaba actuando, después vemos si bien o mal, pero en función o respetando esa delegación. Vos me decís que, a pesar de que podés haber estado en desacuerdo con esa ley, el gobierno aparte se está excediendo de esas facultades que le daba el Congreso. Claramente. Cuando si la ley bases no le habilitó a disolver las instituciones culturales, por ejemplo. Está bien, pero el tema AISA, por ejemplo, que es lo que estamos ahora en el tema AISA, el gobierno lo que tiene que hacer es mandar una ley al Congreso para autorizar la privatización. El gobierno publica un decreto, ya da por sentado que va a entregar la empresa a privatización, eso tiene que ser aprobado específicamente por el Congreso. Modifica los términos de prestación de servicios, incluyendo esta medida que tuvo bastante repercusión, de posible de acortar los tiempos de corte del servicio de agua potable, que es un servicio esencial. Acá lo que debiera ocurrir es que todos los decretos delegados y todos los decretos que emite el gobierno, que en el marco de la ley bases, que había un periodo, etcétera, tienen que ser revisados por una comisión que duerme la siesta. Y la justicia mira para otro lado. O sea que ahí tenemos nosotros en el diseño de la norma están las herramientas de control. Lo que pasa es que no funcionan esas herramientas de control. Está claro. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ahora, también sería raro entender que, no tu posición, porque fue clara del comienzo, diciendo que no, por ejemplo, a la ley bases, pero basándonos
en esta irregularidad que comete el gobierno al avanzar de tal forma, sería entonces no imposible pensar que muchos de los que votaron a favor de ley bases, digo, bueno, no solo la Libertad Avanza, sino el PRO, radicales y muchísimos otros, por ahí pudieran no avalar este DNU. Bueno, deberían no avalarlo, básicamente. Nosotros estamos planteando, aprovechando el receso y que hay más tiempo para reflexionar sobre algunas cuestiones, estamos planteando que tenemos que ir a una sesión especial donde todos los decretos delegados que se emitieron en el periodo de delegación que no se ajusten a lo normado y a lo aprobado sean derogados para que el Congreso, en sintonía con lo que ha dicho la justicia en muchos de los casos, recordá que el decreto de vialidad, claro, INTA, INTI, sí, Marina Mercante, han sido suspendidos su aplicación por parte de la justicia, que está esperando que el Congreso ponga orden. Claro. Si el gobierno en un decreto de modificación del régimen de Marina Mercante te cuela una reforma laboral que llega a plantear la ilegalidad del paro, porque con la excusa de la Marina Mercante, que es un servicio que se está desarticulando, claro, establece esencialidad de todos los servicios y elimina virtualmente el derecho a huelga, que es constitucional. Bueno, no, ahí hay un problema concreto. Bueno, la justicia puso orden. Lo que tiene que hacer el Congreso es avanzar y decir: señor gobierno, usted se excedió en las competencias delegadas en este tema y este decreto no tiene validez. Están lo mismo llamando... aplica para algunas otras de las instituciones que han sido modificadas por parte de decreto. Después habrá otros que no, obviamente, por eso te reitero. La delegación de facultades se aprobó, yo la voté en contra, pero la mayoría del Congreso la aprobó. En ese marco, siempre que se ajuste a derecho, el gobierno durante un año ha realizado las reestructuraciones, que nos pueden gustar más, menos. En algunos puntos se excedió en las competencias que la propia ley le había otorgado. Y Esteban, ustedes están planteando entonces que se habilite una sesión especial como para, a pesar, bueno, del receso, tratar estos temas. Sí, porque nosotros hemos planteado distintos bloques, proyectos para derogar para derogar fundamentalmente estos decretos. Sí. Dependiendo del tema, han tenido más o menos consenso. Lo que creo es que lo que le corresponde al gobierno, en ausencia de una acción de la comisión bicameral que tendría que controlar esto, es poner orden fundamentalmente desde el plenario del recinto. Esteban, te agradezco mucho y te propongo seguir el tema de cerca, así que quizás te volvemos a molestar, porque es cierto que también la letra chica todavía del decreto no se conoce, ¿no? Solamente algunas generalidades. Un abrazo grande, gracias. Abrazo grande, hasta luego, gracias a ustedes. Ya seguimos. Bueno, quiero terminar el tema de AISA, del tema de la privatización de AISA, después de haber escuchado a Esteban Paulón, diputado nacional de Hacemos Nuestro País, secretario general del Partido Socialista, y de haber escuchado a Rodolfo Dalmati, ingeniero civil, profesor en hidráulica aplicada de la Universidad de Buenos Aires y consultor en ingeniería hidráulica. Leo por último, para cerrar el tema, un posteo de Ricardo Alfonsín hace un ratito en X, que dice: otra del topo, eludiendo debates y controles parlamentarios, Milei privatizará nada más y nada menos que el suministro de un recurso esencial para la vida, el agua. Este regalito también se lo debemos a quienes le dieron facultades delegadas, posibilidades de dictar leyes, al topo que quiere destruir el Estado. Postdata, dice: no está mal querer ganar plata, por supuesto, pero no me parece bien que el suministro de un recurso como el agua esté a cargo de un ente cuya única razón de ser es ganar plata. ¿Les parecerá bien que a las fuerzas políticas que aún no se han expresado deberían hacerlo? Bueno, es cierto que escuchamos bastante pocas declaraciones, y yo al comienzo del tratamiento de este tema decía esto, ¿no? Cómo un tema tan importante no está siendo lo suficientemente comentado, debatido o planteado.